Hasta el momento hemos visto con la idea romántica, digamos, o la idea así como idealizada, de que los materiales son perfectos, pero pues todo tiene sus defectos. Ajá. Todo material tiene sus defectos, así como las personas las idealizamos y todo, pero al final de cuentas tenemos defectos. También los materiales tienen defectos. Entonces a veces la propiedad del material viene de los defectos. Hacerle, agregarle los defectos es lo que nos da una propiedad importante que podemos utilizar como sensor, como un material electrónico, un dopaje electrónico, etc. Esos defectos son muchas veces muy importantes en los materiales. Entonces, no todos los materiales, de hecho, ningún material que exista va a ser perfecto. Siempre va a tener diferentes tipos de defectos. Es algo natural que tenga defectos. Entonces, de hecho, termodinámicamente los defectos deben de estar en un balance. Vamos a ver al final de este tema, de esta unidad, más a fondo acerca de esto de la entropía. Creo que esta definición de entropía nunca la han visto, porque esto viene de termodinámica estadística y no sé si han llevado termodinámica estadística, pero la entropía de forma microscópica, o sea, la entropía que aparece en la naturaleza desde el punto de vista microscópico, se define como la constante de Boltzmann por el logaritmo natural de W, donde W es una probabilidad de que un evento ocurra. Ajá. O sea, ese es otro enfoque diferente a lo que seguramente han visto en termodinámica. Y ahorita, de hecho, estaba viendo su plan de estudios de ustedes químicos y empiezan con termodinámica, pero desde lo grande. O sea, como que, yo veo que el calor y que mido la temperatura y etc. Pero hay otro enfoque de termodinámica que se llama termodinámica estadística, que es a partir de la forma de una partícula, desde pues tengo 10 partículas, ¿cuál es la probabilidad de que esta partícula brinque para acá? Y así, ¿no? Entonces, utilizando esa definición de termodinámica estadística, podemos sustituir aquí esta de energía libre de Gibbs, esa estoy seguro que sí lo han visto. Entonces dice que la energía libre de Gibbs cuando es negativa, recuerdan ustedes que eso es un evento que es ¿qué? Espontáneo. Espontáneo, eso quiere decir que ocurre naturalmente. Ajá. Entonces, la energía libre de Gibbs para tener defectos, eso quiere decir que va a ser negativo. Entonces, vamos a ver cómo cambia la energía libre de Gibbs. Aquí a lo mejor hay que ponerle un menos aquí. Para un material eh, real. Esta sería la gráfica de esta energía libre de Gibbs, que está aquí. Y entonces se compone de dos partes, ¿no? De la entalpía, que crece, y de la entropía. Ajá, aquí tiene un menos de la entropía. O sea, la entropía sabemos que aumenta, pero aquí tiene menos la entropía, entonces sería el término menos entropía, disminuye. La combinación de la energía libre de Gibbs es de esta forma. Entonces tiene un punto en donde la energía libre de Gibbs es mínima, ajá, de acuerdo a la cantidad de efectos. Entonces no puede ocurrir que un material sea perfectamente puro, o sea, aquí en el X0 sería que es muy puro, porque la energía libre de Gibbs sería alta. Y tampoco puede ocurrir que tenga demasiados defectos, porque entonces la energía libre de Gibbs vuelve a aumentar. Y sabemos que un efecto en la naturaleza o un fenómeno en la naturaleza es espontáneo cuando es negativo. Entre más negativo, pues nos dice que tiene mayor probabilidad de ocurrir, de acuerdo a este concepto de probabilidad, que después vamos a ver más a fondo bien qué es esto de la probabilidad. Sé que no han llevado termodinámica estadística, pero voy a dar así como una introducción de qué es de lo que se trata esta W. Entonces, un material real siempre está en esta zona.
O sea, la cantidad de defectos están en esta zona porque son los que tienen mínimo de energía. Entonces, es poco probable, la probabilidad es baja de encontrar un material perfecto, y también es poco probable que un material cristalino sea completamente desordenado, o sea, con muchos defectos, porque aumenta la energía libre de Gibbs y vamos a quedar aquí. Y eso es algo natural. Ajá. Hay muchos tipos de defectos. Hay diferentes clasificaciones. Una de las clasificaciones es decir, es de lugar, de concentración o de extensión. Ajá. Son diferentes clasificaciones. Puede haber alguna, ¿cómo le diremos? Traslape dentro de las clasificaciones. Por ejemplo, decir, bueno, dentro de las clasificaciones de locación está este que le vamos a llamar Schottky y este que le vamos a llamar Frenkel. Pero a su vez, el Schottky, por ejemplo, pues el Schottky puede ser por concentración o puede ser por estequiométrico. Ajá. Entonces, estas de aquí son clasificaciones, pero no quiere decir que sean exclusivas. O sea, exclusivas de que excluyan a los demás. Entonces, vamos a ver más a fondo, vamos a ver las siguientes diapositivas, cada una de estos Schottky, Frenkel, de qué se tratan, ¿no? Y vamos a ver que pueden estar mezcladas. Entonces, Schottky significa que es por vacancias, defectos de vacancias. Ahorita vamos a ahondar más qué es eso de vacancias. Frenkel quiere decir que son defectos intersticiales, o sea que hay en los intersticios está pasando algo. De concentración la podemos clasificar de la siguiente forma: por estequiometría o no estequiometría. Los estequiométricos son intrínsecos, eso quiere decir que todos los materiales que son estequiométricamente perfectos, por ejemplo el cloruro de sodio, dicen, pues es 1,1. Bueno, pues tiene esos defectos intrínsecos. A pesar de que es perfectamente estequiométrico, es intrínseco. Pero ¿qué pasa si ustedes hacen algún dopaje y agregan algunos iones o quitan algunos iones y los sustituyen por electrones, etc.? Ese defecto va a ser no estequiométrico. Esos defectos son extrínsecos, así se les conoce, porque los pueden generar. Entonces, los intrínsecos siempre van a estar presentes en todos los materiales, pero además podemos generar defectos extrínsecos. En la clasificación de extensión están los que son puntuales o los que son extendidos. Los puntuales son los que ocurren en algún lugar y los extendidos es que se alargan a través del material. Se pueden alargar en líneas o planos. Ajá. Vamos a ver el día de hoy varios ejemplos de esas extensiones de defectos. Entonces vamos a empezar con una notación que se conoce como la notación de Kroger-Vink. Esta notación de Kroger-Vink nos sirve para describir los defectos. Vamos a escribir una V para decir la vacancia. Ahora, creo que en algún lado del aula virtual escribí qué significa cuando ponen una letra en itálica. Hay un manual de la UPAP y de la UPAC, UPAC con C de Chemistry y UPAP con P de Physics, que se ponen de acuerdo y es un estándar internacional de cuándo poner itálicas. Si ven una V que no es itálica, se refiere a vanadio, pero si ven una V que es itálica, se refiere a vacancias. Ajá. Ok. En caso de que no sea el defecto en una vacancia, van a poner el símbolo del elemento químico. Por ejemplo, si es un sodio, ponen la N mayúscula con una A, y si es un litio, una LI. Si es un vanadio, ponen una V, pero sin itálicas. Aquí la V sería con itálicas para describir las vacancias. Y después a esa letra, o ese conjunto de letras, les van a poner un superscript que indica la carga que tiene el defecto. Por ejemplo, un punto
significa que hay una carga positiva. Una X como superscript significa que la carga neta es 0. O sea, a final de cuentas, la carga está balanceada. Y un apóstrofe para indicar que hay una carga negativa. ¿Hasta aquí dudas? ¿Y si la carga no es de +1 -1 exactamente? Debe de ser. Ahorita voy a explicar por qué debe de ser la carga neta +1 -1. Pero solamente, a lo mejor podrías poner doble punto si hay, pero la carga debe de ser enteros al menos. Ahorita vamos a ver por qué. Si queremos expresar que ese defecto está ocurriendo en el interior del cristal, lo vamos a poner con una I, un subíndice I, itálica. Y si queremos expresar que está ocurriendo en la superficie, vamos a escribirlo con una S, itálica también. Ahora, esto no quiere decir que el material esté cargado. No quiere decir que ustedes van a sintetizar un material, lo agarran y les da una descarga o les va a dar corriente por un periodo indeterminado de tiempo, porque van a decir, pues es que está desbalanceado. No. Los defectos ocurren en ciertas zonas, pero en otra zona, la valencia hace que, o los otros defectos hacen que la valencia neta del compuesto sea 0. Entonces, todos los defectos ocurren en ciertas secciones del material, en ciertas zonas, pero a final de cuentas la carga neta siempre es 0. O sea, el compuesto sigue siendo balanceado. Vamos a seguir con esto de la notación de Crover-Pink. Entonces, aquí, por ejemplo, tienen una V con un apóstrofe y un sodio en chiquito. ¿Qué quiere decir? Hay un ion de sodio vacante. Debido a que ese ion de sodio está ausente, vamos a tener una carga neta de -1. Porque este sodio aportaba, balanceaba, ¿no? Balanceaba, dejaba y ponía ahí el sodio más, pero al quitarlo, pues ya quedó una carga neta de -1. Que ven una V itálica con un punto y debajo dice cloro, entonces quiere decir que, bueno, estamos estudiando este caso del cloruro de sodio. Pues entonces hay un ion cloro vacante, y como se fue el cloro y deja un espacio, ahora queda una carga positiva. Si dice sodio, entonces aquí dice hay un ion sodio. A ver, de acuerdo a lo que vimos, ¿qué podemos decir? ¿Qué me dicen de esta que está aquí a la izquierda? ¿Cuál? ¿El tercero? El tercero, aquí donde estoy poniendo el mouse. Es que no sabe el mouse. Ya. A ver acá. Ahora sí ya. Pues sería un sodio con una carga neta de 0 Ajá. y que está ocupando el lugar que le correspondería a un sodio. El sodio es el ion vacante. ¿Sí? Hasta ahí. Y está ocupando la posición de otro sodio. Ajá. Aquí el cloro es el ion vacante, carga neta 0 y está ocupando Por ejemplo, cuando hacíamos lo de las aleaciones, podría haber un átomo de plata donde debería haber un átomo de cobre, por ejemplo. Exacto. Sería Ajá. AG, carga neta de 0. Esta es la siguiente. Este es el siguiente, mira. Ahí está. El cadmio Con está una carga neta de sustituyendo. 1 en un lugar del sodio, sí. Ajá. Pero este cadmio, ¿con qué carga? ¿Cuál es el estado de oxidación del cadmio? ¿Alguien me podría decir?
3, ¿no? A ver, ¿quién sabe el común? A ver, revisen su tabla periódica. Profe, Sí, antes de avanzar en esto, me quedo duda con el tercero. O sea, esa sí. notación quiere decir que hay un ion sodio con carga cero que está ocupando el lugar de un sodio. No, no es carga cero. Este X significa que hay un ion, este ion grande, el sodio grande dice, hay una vacancia de sodio. El sodio no está. Ah, ok. Que al estar ausente el sodio, esa vacancia, ¿qué carga tiene? Es una carga cero, neutra. Acuérdate, vamos a regresar aquí a las reglas. X en subíndice significa que la carga neta es cero. ¿Sí? Ajá. El primer símbolo indica el átomo que está, la posición del átomo que está involucrado. Si se refiere a una vacancia, pones Ajá. una V. Ajá. Sí. Entonces, este quiere decir que en la posición del sodio, ajá, hay un defecto cristalino con carga neta cero, y es porque ese sodio está en otra posición que también corresponde a posición de sodio, pero está en otro lado. Ah, ok, ya entendí. Vale, ok, gracias. Ok, de nada. Ahora, del cadmio. El cadmio ya pusieron en el chat que tiene una carga 2 más. Normalmente tiene estado de oxidación 0 y 2 más. Entonces, el cadmio reemplaza, dice que aquí hay una sustitución. Llega el cadmio y se mete en la posición del sodio y deja una carga positiva. ¿Por qué? Porque si el cadmio está reemplazando al sodio, el sodio tiene una carga positiva más, ¿no? Pero el cadmio llegó con una carga positiva 2 más, entonces al reemplazarlo, la carga neta va a ser más aquí. ¿Por qué tiene que ser entero? Porque aquí los electrones no los podemos partir. Estamos analizando punto por punto, no es como cuando analizamos el compuesto completo que teníamos fracciones y eso, ¿no? Que vimos que cargas fraccionarias. Bueno, no cargas fraccionarias, sino que balance en total quedaba el estado de oxidación parecía que estaba fraccionario, ¿no? Pero es porque estamos viendo a lo mejor un mol o no sé, un montón de átomos, pero aquí estamos analizando un punto, una sección, algo específico del material. Entonces, en esa parte puntual no podemos tener cargas fraccionarias, por eso tenemos siempre enteros. Entonces, el cadmio llega con 2 más, sustituye la posición del sodio, el sodio originalmente tenía una posición más, y entonces queda una carga positiva en ese punto. ¿Queda claro? Pero, por ejemplo, o sea, hay la carga positiva de 1 es resultado porque el átomo que está ocupando el lugar del sodio 1 más es un cadmio 2 más. Por lo tanto, la Sí, diferencia de carga es de 1 más. sí, es correcto. Si, por ejemplo, fuera un hierro 3 más. Pues ahí le podrías poner 2 puntos, pero resulta Ujú. que la naturaleza no resiste que le pongas una diferencia de carga muy fuerte. Solo, o Si sea, lo más que pones, registra es una diferencia de carga de 1. normalmente sí puede haber diferencia de carga de 2, de hecho, sí hay, Ajá, pero no es algo común, o ok. al menos no es tan, sí, bueno, no es tan común que ocurra eso. ¿Por qué? Porque si hay una diferencia de carga muy importante, aumenta la energía, hay una diferencia de potencial importante, se distorsiona la red. Luego vemos, creo que no vemos aquí nada de energía de red cristalina, pero la energía de la red cristalina aumenta. Entonces, poner una diferencia de carga importante, grande, hace que suba mucho la energía y normalmente eso no ocurre, que aunque sí llega a haber. En ese caso, yo creo que pondrías 2 puntitos, o sea que se refiere a que hay 2 cargas. De hecho, no sé si puse un ejemplo así, pero creo que no. Ajá. Entonces, el hierro no sería tan viable poner en esta celda. Podrías poner
magnesio, por ejemplo, que también es 2+, cadmio, que es 2+, elementos que puedan tener carga 2+. ¿Sí? Va, perfecto, gracias. Ahora, ¿qué significa esto? Ag.I quiere decir que hay un átomo de plata en una sección intersticial. Aquí está I. Quiere decir que en vez de estar ese átomo de plata donde normalmente va, está agregada en un intersticio. No en las posiciones ordinarias, sino en un intersticio, o sea, entre dos átomos. Al estar agregado ahí un átomo extra de plata con carga más, uno más, pues entonces nos genera una carga positiva en esa sección. Y lo mismo puede ocurrir con un ion negativo. Imagínense que ahora en vez de plata se agrega un ion flúor en el intersticio y el flúor tiene carga negativa. ¿Sí? Entonces queda flúor con carga negativa que se agrega en el intersticio, que significa está ahí, y este apóstrofe indica que la carga es negativa. ¿Dudas de esta anotación? Profe, y ahí sí podría pasar eso de lo que mencionaba Santiago, si hay dos átomos. O sea, carga 2+, ¿no? Ajá, en un intersticio. O sea, en general, la diferencia no puede ser tan grande, la diferencia de cargas. O sea, un ion 4+ que está ahí metido en el intersticio, eso va a generar demasiada tensión en la red, demasiada energía, distorsión, aumento de la red de la energía cristalina. Entonces, a lo mejor hay alguna forma de estabilizarlo, pero no es común. Ok, vale, gracias. De nada. Entonces, vamos a ver. Resulta que las vacancias están ocurriendo, principalmente las intrínsecas, ocurren todo el tiempo, porque a pesar de que nosotros vemos un material sólido como rígido y como que nada se mueve, lo que ocurre en la realidad es que están en un equilibrio con vacancias. Entonces aquí en esta dice, pues el sodio está en el sodio, el cloro está en el cloro, y hay una vacancia del sodio en la superficie. Esta es en la superficie. Y hay una vacancia en la posición del cloro en la superficie también. Eso va a estar en equilibrio con vacancia de sodio que deja una carga negativa, que significa este apóstrofe. Una vacancia en la posición del cloro con carga positiva. Entonces, negativo y positivo, esto ya queda neutro. A final de cuentas ya todo está neutro. Y está en equilibrio con un sodio en el sodio en la superficie y cloro en el cloro en la superficie. O sea, lo que nos indica aquí es dos cosas. Primero, están en equilibrio. La sección que se ve con vacancias, con la sección que tiene vacancias, pero con cargas. Si se fijan aquí da menos más, eso da 0 a final de cuentas. Entonces están en equilibrio y siempre debe permanecer neutra. ¿Por qué? Porque a final de cuentas todo el material permanece neutro. Eso es lo más estable, que todo el material sea neutro, pero en ciertos puntos, en ciertas secciones, existen defectos que tienen cargas. De hecho, los materiales que tienen muchas cargas así, también son muy útiles para catalizadores. Los catalizadores siempre tienen puntos de alta energía. Esos puntos donde está una carga positiva o una carga negativa constantemente, eso permite que los electrones
de las moléculas orgánicas brincan fácilmente al material y eso los hace conocidos como catalizadores. Bueno, vamos a hacer ahora a ver los esquemas. Un defecto Schottky se refiere a un efecto estequiométrico. Eso quiere decir que son defectos que se causan por ausencia de elementos. Es un defecto intrínseco, o sea, quiere decir que siempre va a existir, por más perfecto que hagan ustedes la estequiometría de cloro sodio, siempre van a existir defectos en donde falta uno de los átomos. En este caso, para que el material sea neutro, debe de ser un par de vacantes. No podemos tener un defecto aislado, porque si tenemos un defecto aislado y no existe algo que lo contrarreste, entonces sí vamos a tener cargas. Pero resulta que no, que la naturaleza no nos deja materiales cargados, sino que son neutros. Entonces tenemos pares de cargas. Entonces pares de defectos o pares de vacancias. Principalmente ocurre en materiales que tienen elementos alcalinotérreos y que tienen halógenos, por ejemplo, alcalinotérreos, o podemos considerar de la familia 1,2 algunos elementos, por ejemplo, litio, berilio, sodio, magnesio, potasio, calcio, rubidio, estroncio, que son de la familia 1,2. Ajá, y los halógenos, pues que sea el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. Entonces vemos en este ejemplo una red en 2 dimensiones de cloro de sodio. En esta sección se supone qué posiciones, qué átomo debería ir aquí. Un sodio. Un sodio. Y en esta posición de acá debería ir un cloro. Pues resulta que en este tipo de defectos que denominamos Schottky, pues aquí este cloro pues no está y este sodio pues tampoco está. O sea, falta un cloro y un sodio. En esta sección va a haber mucha energía, ¿verdad? Y esa carga, ¿qué carga va a haber aquí? ¿Positiva o negativa? ¿Me pueden decir qué carga hay en esta sección? Sería negativa porque le quitamos un positivo. Ajá, hay negativa porque este cloro está aportando, digamos, un cuarto de carga negativa cada uno y juntan una carga negativa. Y de esta sección hay una vacancia de cloro. Al llevarnos esa carga negativa, vamos a dejar una carga positiva aquí. Bueno, vamos a después hacer el cálculo más así a fondo. Pero hay tantos defectos en los materiales que se calcula que más o menos hay una vacancia de cloro por cada 10 a la 15 átomos. Ajá. Entonces, no son tantos, tampoco son tan poquitos, porque un mol es 10 a la ¿qué? ¿10 a la 23? 10 a la 23. Entonces, eso, si comparamos 15 con 23, son 8 ceros. Esos son de diferencia 100 millones. Entonces, si tenemos un mol, es 100 millones más que acá. Entonces, un mol va a tener 100 millones de defectos, que son bastantes. Ajá. Entonces, en forma natural, simplemente sin que nosotros hayamos hecho algo, son defectos intrínsecos. Si le hacemos algo, todavía podemos provocar más defectos. ¿Dudas de esto de Schottky? Y de, bueno, no hemos visto el otro. De Schottky, ¿hay dudas de estos tipos de defectos?
¿no? A lo que se refiere con es un defecto estequiométrico es que faltan átomos en cantidades estequiométricas, ¿no? Sí, o sea, faltan átomos en cantidades estequiométricas. Nosotros no le movimos nada para que sea no estequiométrico, no le cambiamos, nunca le quitamos más cloros o le pusimos paladio o le pusimos cadmio, otro elemento para generarle algo no estequiométrico. Ok, por ejemplo, si tuviéramos un defecto Schottky en fluoruro de calcio, faltarían Ujú, 2 flúors por cada átomo de calcio. correcto. Ah, Faltarían ok, 2 flúor por cada átomo de calcio, o sea, faltaría una fórmula química ok, perfecto. correcta. ¿Por qué? Porque debe de encontrar el balance electrónico. Si tiene un desbalance eléctrico donde hay una carga, va a aparecer una corriente, van a aparecer muchas cosas que aumentan mucho la energía. Entonces, esa neutralidad se debe de mantener. ¿Y para qué? Porque, digo, ¿y cómo se hace? Pues quitando, ¿cómo ocurre en la naturaleza? Quita una fórmula química completa, como dices, fluoruro de calcio, que es KF2, entonces va a quitar un calcio, se van a desaparecer un calcio y 2 átomos de flúor. Ajá. Eso sería un defecto Schott. Ujú, Vale, gracias. ujú. Ahora vamos a ver el defecto Frenkel. También es un defecto estequiométrico, o sea, que también va a cambiarse o va a ocurrir que desaparece una fórmula eh, química completa. Es un defecto intrínseco, quiere decir que ocurre de forma natural, es inherente a cualquier material. Y esto se refiere a que uno de los átomos se desplaza a otro lugar. Ese lugar al que se desplaza es un intersticio. Ajá. Ese, si se dan cuenta, no vienen pares. No necesitan ser pares. Puede ocurrir en pares, pero no necesitan ser pares. Aquí vamos a ver en esta imagen que representa una red en 2 dimensiones de cloruro de plata. Aquí debería ir una plata, pero ¿qué ocurre? Que la plata se movió y está en otra posición, que no es una posición ni siquiera que está destinada a la plata ni al cloro. Está acomodado ahí entre un cloro, una plata, en algún agujero entre las esferas. A ese agujero quedamos que le llamamos intersticio. Entonces, sigue siendo estequiométrico porque si contamos aquí la cantidad de cloros y la cantidad de platas, nos va a dar, uy, se me acabó la pila de los audífonos, espero oírlos bien. Denme un segundo para nada más cambiar los... Entonces vamos a seguir. Sigue siendo estequiométrico porque el cloro y el sodio están en la misma cantidad. Si nosotros nos ponemos a contar todos estos que están aquí, está muy claro que esta plata que originalmente está aquí simplemente está en otra posición, en una posición intersticial que no le corresponde. Supongamos que es una estructura cúbica de esta forma, ajá, que forman, que en realidad son tetraedros. Y entonces la plata ahora ya se mueve aquí a una posición en medio, que no es la posición original de la plata. Entonces, a ese tipo de defecto donde uno de los átomos se mueve a una posición intersticial, le llamamos defecto Frenkel. Sí, Frida. Entonces, eso podría ser como la notación que vimos del sodio, de el sodio grande con el sodio de subíndice, y que tendría una carga de cero, ¿no? Porque no estamos quitando ningún ion.
Ajá, siempre, siempre la carga neta va a ser 0. Siempre, siempre, siempre. Pero lo que analiza esa notación es la carga del el punto de la sección donde perdimos iones o donde tenemos el defecto. ¿Me puedes decir, Frida, en esta sección, cuál es la carga? Aquí. Ahí sería positivo. Eh, No, negativo. Negativo, muy bien, porque quitamos Sí. una plata, entonces que tiene carga positiva, el cloro debe tener una carga negativa. Ajá. ¿Qué posición implica? ¿Qué posición era la posición original? ¿Cómo? Sí, aquí que se supone que debería de haber un átomo de qué? Una de plata. De plata. Entonces el subíndice, le vamos a poner subíndice plata, hay una carga negativa, le vamos a poner un apóstrofe. ¿Y qué tipo de defecto es? Ah, ok. Hay una vacancia, ¿verdad? Aquí. Sí. Entonces le vamos a poner una OB itálica. Pero acá hay otro Aquí defecto. sería Y aquí le vamos a poner plata, intersticio. AG, subíndice I de intersticio. ¿Y qué carga habrá aquí? Entonces, Más uno. más Ajá, uno, entonces le vamos a positivo. poner un puntito. Ah, ok. ¿Sí? O Sí. sea, son dos Gracias. defectos. Uno por la vacancia, provocado por la vacancia, y otro porque la plata ya se acomodó en un intersticio. Ok. ¿Sí? Sí, gracias, Marco. Ok. Bueno, esos son dos tipos de defectos intrínsecos. Ujú. Ahora, vamos a ver otro defecto. Este defecto es... Ah, Sí. Marco, es que te preguntaron algo en el chat. Ah, ok, a ver, algo pasó con el chat que no lo veo. Déjalo abro. Ah, no, sí lo veo, pero está muy... Sí, el otro sería AG. No, Marco, sería AG punto. Creo que pusiste un apóstrofe. Sería AG punto guión bajo I. Bueno, no guión bajo, sino subíndice I. Dejar regreso para que vean. Sí, ajá, el puntito este sería AG punto subíndice I y este sería V itálica subíndice I y con un apóstrofe que quiere decir que Sería es V itálica, subíndice AG. Con apóstrofe. sí, subíndice Bueno, AG con apóstrofe. Sí, claro. correcto. Ajá. Ok, entonces ya vimos Schottky y Frenkel. Ahora vamos a ver este que se le conoce como centro de color y en la literatura también se encuentra como centro F. No es el centro F, no significa el lugar más terrible del mundo con pura F, ¿eh? No se refiere a eso. Esto viene del alemán, de color. Farbe es color y centrum de centro. Entonces en alemán es Farbzentrum, pero ya nada más lo dicen en la literatura como F-Center, ajá, centro F. O a veces sí dicen Color Center, que no es tan común escuchar Color Center, de hecho, casi todos ponen centro F. Bueno, vamos a suponer que tenemos un defecto donde hay una vacancia. Falta aquí un cloro. Entonces esta sección tiene una carga positiva, ¿verdad? Nada más esta sección. Pero imagínense que en esa carga positiva podemos atrapar un electrón. Ese electrón queda atrapado. Se le conoce como centro F porque ese electrón es capaz de realizar transiciones, absorber y emitir, bueno, sí, al momento de que baja la energía, pues emite luz. Y entonces ese le da a los materiales normalmente un color, porque ya tiene un electrón ahí listo para hacer transiciones.
A lo mejor el sodio no puede hacer muchas transiciones porque el sodio tiene una configuración 2S, 2S2, a ver si es 2S2, 3S2, perdón. Y el cloro tiene una que es 2P6, entonces es capa cerrada, no tienen electrones para moverse para ningún lado. Como no tienen electrones para hacer transiciones, el color del cloro de sodio es transparente. Los dos electrones están... perdón. Para el sodio es normal 3S1, pero con el sodio más sería 3S0. Ajá. 3S0. Y para el cloro sería 3P6, ya el cloro menos. Ajá. Entonces ninguno de los dos, el sodio se queda sin electrones, cuando es el sodio más se queda sin electrones, y el cloro menos quedaría lleno, la capa llena, la 3P6, quedaría completamente lleno. Sí, el sodio queda con configuración de neón y el cloro con configuración de argón, ¿no? De argón. No tienen electrones para jugar. Entonces, pues, ¿qué va a absorber de luz? Pues nada, pues la luz que entra no puede interaccionar con ningún electrón. No hay electrones que puedan hacer transiciones ni para bajar ni para subir la energía. Entonces, como no hay electrones disponibles, pues el cloro de sodio es transparente. Es por eso que el cloro de sodio es transparente. Pero, ¿qué pasa? Si le ponemos un electrón ahí, caray, lo que era transparente va a poder realizar transiciones con diferentes tipos de radiaciones electromagnéticas. En este caso, la luz, eso le va a dar un color. Se va a hacer de un cierto color según la trampa que tenga, o sea, según los niveles energéticos disponibles para ese electrón. Entonces, por eso le llama centro de color, porque un electrón atapado ahí nos va a dar color. También sirve, este tipo de materiales también sirve para estudiar. Han escuchado, yo creo que los que ya llevaron cuántica o están llevando, de los electrones en una caja de potencial, que tiene una barrera de potencial y que el electrón no se puede salir de ahí y que es un potencial infinito y etc, etc. Pues este es un claro ejemplo de un electrón en una caja de potencial, porque no se puede escapar de ahí, pero se puede mover. Entonces, esto sirve muy bien para ver esos ejemplos de caja de potencial. Y a partir de esto del centro de color aparecieron otros tipos de centros, y hay muchos tipos. Uno es el centro H y otro centro V, que en realidad ya es como gente más especializada en estos de tipos de efectos de centros. Y cada uno tiene sus peculiaridades. Puede ser que tengamos un cloro menos en un intersticio. Entonces el electrón que está con el cloro menos, pues ya está ahí atrapado. Ajá. Y normalmente entra en resonancia y anda entre dos cloros, etc. Pero ese cloro que llegó con su carga menos y ahora está en el intersticio, que es esta parte segunda de aquí, se conoce como el centro H. Ajá. Ahora puede ser de que ese cloro no está en el intersticio, sino que su cloro estaba en su posición, pero hay un electrón que le llegó de más. Ajá. Ese electrón que le llegó de más puede estar compartido con otros cloros, es un centro V. Si se dan cuenta, estos dos últimos, ahí en esa carga puntual, en esa sección puntual, sí tiene una carga efectiva, ¿verdad? De menos, uno menos. Entonces debe de haber otro lado, otra sección que no está pintada aquí en el material, que tenga una carga formal más para que esto sea posible. O sea, para que sea posible, el compuesto en total debe ser neutro. Entonces, en estos últimos dos, sí deben de estar acompañados de una carga más. El centro de color no, porque el centro de color ya había una carga más y llegó ahí un electrón, se acomodó, digo, aquí, de aquí soy, y entonces se neutraliza y a ese da el centro de color. ¿Dudas del centro de color?
¿no? Bueno, ahora vamos a ver, esos fueron de que pueden ocurrir solitos. Ajá, que podrían ser, bueno, de hecho este de aquí ya es no estequiométrico. Ajá, pueden ocurrir solitos, pero más bien no ocurren solos. Perdón, estoy mal. Estos son cuando ya son no estequiométricos. Si se fijan, aquí le falta un cloro, o le falta un sodio, o le falta algo, ¿verdad? Estos sí son estequiométricos. Ahí está el cloro. Perdón, este es estequiométrico, ahí está el cloro, pero tiene una carga de más. Este es no estequiométrico, tiene un cloro ahí metido. ¿Sí? Ahora vamos a seguir con estos no estequiométricos. Y nosotros los podemos generar, como les dije. Entonces, en esta sección, se supone que en este cuadrito, dentro iba un ion de sodio, y acá iba otro ion de sodio, ¿verdad? Sodio, sodio. Pero resulta que a nosotros se nos ocurre meterle un ion de calcio. El calcio tiene carga 2 más y el sodio tiene carga 1 más. Al introducir el ion de calcio, pues resulta que la carga, para que todo se mantenga neutro, un solo ion de calcio puede reemplazar a 2 iones de sodio para que el compuesto siga neutro. Entonces, al irse este ion de sodio, pues deja aquí una parte negativa que está más que nada en esta sección, como en esta esquina, una parte negativa, porque aquí hay un 2 más y aquí hay una parcial positiva. En su totalidad el material se mantiene neutro, pero en esa sección, en esas secciones puntuales, vamos a tener parciales positivas y parciales negativas. ¿Dudas? ¿No? Bueno. ¿Y se deforma la red Sí, se deforma por la esas red. parciales? Sí, se deforma la red. De hecho, aquí a lo mejor no está expresado, pero hay alguna deformidad, así que se ensancha, por ejemplo, aquí, y en otras partes se hace más pequeña. Ajá. Pero como es un defecto que aparece en uno, o sea, hay un defecto entre 10 a la 15, pues una deformidad que nada más está en un pedacito, en un punto. Imagínate 10 a la 15, que tienes una alberca llena de esferas y en una sección hay una deformidad. Ajá. Aparentemente es poco. Nada más que si tienes 100 millones de albercas, pues entonces ya tienes 100 millones de defectos. Ajá. Ok. Lo que pasa es que, o sea, es poco, pero hay mucho material, entonces a final de cuentas hay muchos defectos. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos estabas preguntando? ¿Qué pasa si tenemos iones intersticiales que se meten en el intersticio, iones que sobran, iones que faltan? Pues eso va a provocar que la red se distorsione. Esas distorsiones pueden ser de muchos tipos. Hay que lineales y que etc. Pero vamos a ver. Esta azul es como la red se supone debería de ir. En caso ideal, así perfecto. Es una centrada en las caras. No hay ningún problema con eso. Ya hemos visto el centrado en las caras. Pero resulta que se acomoda un ion aquí, este azul, del mismo tipo. No necesita ser de diferente tipo. Ajá. Y se acomoda otro ion. Eso, originalmente el ion azul estaba aquí, pero ahora como ya tiene un ion muy cerca, hace que se distorsione todo. Este se recorre y este se recorre para acá y sufren una distorsión en ese punto. Ajá. Por los átomos intersticiales. Bueno, pues resulta que hasta tiene su propio espacio. Esta parte cuadrada, ahora ya tiene un octaedro, aquí un espacio octaédrico,
pero es un espacio octaédrico distorsionado, ¿verdad? Porque está este ion mucho más cerca que este ion de acá. O sea, el octaedro es con estos que estoy tocando. Serían estos 4 y el de abajo. ¿Sí? Entonces sí genera una distorsión el hecho de que tengas de que tengas iones extra en el intersticio. ¿Alguna duda? No. Ok. Vamos a ver otro ejemplo de defectos y que generan vacancias. Este caso ya lo habíamos visto, se los dejé de la serie. No he terminado de revisar la serie, de hecho me faltan como 15 personas. La he estado ahí revisando en ratos, pero veo que no todos entendieron bien el concepto de que era charge ordering. Veo que muchos echaron el choro, pero no entendían nada. Es así, siento que Leo a Cantinflas habla mucho choro, pero no van al grano. Entonces, a ver, ¿qué era lo de charge ordering? Bueno, primero había que entender que en los compuestos en estado sólido, los estados de oxidación no son únicos, pueden tener 2 estados de oxidación. Entonces, esos 2 estados de oxidación, hay 2 formas. O que estén aleatoriamente distribuidos y cambiando continuamente, o sea, en un momento del tiempo este es hierro 2 y al microsegundo, ahora ya se convirtió en hierro 3 y el otro viceversa. O puede ser que se separen. Cuando se separan y que están en cierto momento que cada quien toma su posición, dice yo siempre soy hierro 2 o este átomo siempre es hierro 2 y este siempre es hierro 3, eso se le llama charge ordering porque se ordenan las cargas en 2 y 3 o con diferentes estados de oxidación. Ajá. Si no ocurre ese ordenamiento, pero sí tenemos 2 secciones, eso se llama desproporción de carga. O sea, ya no está la carga proporcional. Unos son 2 más y otros son 3 más. De hecho, puede ocurrir que, de hecho, a ver si ya sale ese artículo pronto, que estuvimos trabajando, que es bismuto y originalmente era bismuto 3 más, si no mal recuerdo, y se sufre esa desproporción y entonces se parte en bismuto 2 más y se parte en bismuto 4 más y no queda ninguno bismuto 3 más. O sea, es una desproporción de carga. Es un caso algo peculiar ese, no ocurre mucho, pero bueno. Entonces, en este ejemplo que estamos viendo, pues también ocurre esa desproporción de carga. Entonces tenemos el hierro que se parte en 2 y 3 en este compuesto que es el óxido de hierro. Ajá. Entonces, vamos a poner aquí, pues, aquí teníamos hierro 3, hierro 3, hierro 3, y los azules son oxígenos, y resulta que ciertos átomos toman su posición, o sea, el hierro 3 cambia a una posición y el hierro 2 cambia a otra posición. Si notan, en cierta sección podemos tener una carga, ¿no? Porque dicen, pues donde está el hierro 3 más, pues debe estar ahí cargado. Sí, esta sección está cargada, pero en su totalidad, eso nos da la neutralidad. Ajá. Ese sería otro tipo de defectos. ¿Y cómo se puede identificar que está cambiando la carga? Bueno, cambia el radio atómico, cambia con algunos experimentos de espectroscopía, en especial se me ocurre uno que se llama XPS, donde arrojas electrones, puedes ver las transiciones. Y bueno, el hierro 3 en este caso que sería tetraédrico y el hierro 2 sería octaédrico. Si fijan, por ejemplo, este hierro
se supone 2, quedaría aquí, quedaría rodeado, ¿no? Con un octaedro. ¿No el hierro 2 son los azules? No. Los azules se supone que son oxígenos. Ok, oxide ions. Ok, va. El hierro 2, aquí dice, de hecho dice, o sea, hay una vacante electrónica, ¿no? O sea, no de que desaparezca el hierro, pero hay una vacante electrónica. Ujú. Ok. Muchas veces el mismo compuesto se puede generar con diferentes estructuras cristalinas. Por ejemplo, este caso del cobre zinc. Vamos a ver en este curso algo de eso de cómo controlar la estructura cristalina. Este latón tiene una estructura que se llama beta Bras, que sería el latón, que es una aleación de cobre zinc. Está ordenada debajo de la temperatura de 450 Celsius. Pero arriba de esa temperatura, ustedes van a tener una estructura desordenada. ¿Sí? O sea, debajo de temperatura puede tener así, pues esto se ve bonito, es una cúbica, ¿qué? ¿Ahí está? Entrada en el cuerpo. Entrada en el cuerpo. Abusados. No es entrada en el cuerpo. Ah, no, sería una cúbica simple, ¿no? Porque el Cúbica otro simple, porque Y los es- átomos de zinc son los que están en las esquinas. Este no juega, este es de otra especie. Es una cúbica simple. Pues sí, es una cúbica simple a baja temperatura y tiene un átomo de cobre aquí en medio. Pues muy bien. Pero cuando le subimos la temperatura, el átomo de cobre agarra otras posiciones que se le antojan y se intercambian las posiciones. A final de cuentas, la estequiometría es 1-1, ¿verdad? Porque estos átomos de cobre, en total dentro de la celda unitaria hay 1 y aquí hay 1 también. Entonces, 1-1. Pues resulta Marco, que sí. ¿no podría ser una celda centrada en el cuerpo que el átomo del centro fue reemplazado por un átomo? O sea, era todo de zinc y el átomo del centro fue reemplazado por uno de cobre. Al hacer eso, deja de ser cúbica central en el cuerpo. Cambia la geometría. Ok. Que sí, de hecho hicieron un problema, ¿verdad? Creo que les puse este problema en el examen. Creo que igual fue cobre zinc. Creo que fue el mismo problema. No me acuerdo si fue cobre zinc, pero yo me acuerdo que puse una aleación que era les dije, se reemplazan los átomos del centro o algo así, o los átomos de las caras por tal átomo. Bueno, pues cambia, ya deja de ser, en realidad deja de ser cúbica central del cuerpo y se convierte en cúbica simple. Pero sí, efectivamente, podemos a ciertas temperaturas hacer que este ion cambie de un lado a otro y entonces ya no es la misma estructura. A eso se le conoce, esta nomenclatura de beta prima, beta, es una cosa histórica, que descubres la primera le pones alfa, la segunda le pones beta, gamma y así, y esta como se parece y viene de la misma, no, pues vamos a ponerle beta prima, pero igual le pudieron haber puesto gamma. Ajá. Entonces, bueno, pues así las cosas. El mundo no es tan perfecto como lo creíamos hasta el día de hoy. Sí tiene defectos, pero esos defectos enriquecen a los materiales, enriquecen las propiedades que pueden tener y después vamos a ver a lo mejor sí, voy a preparar unas aplicaciones. No, estoy hablando de estado sólido. enriquecen, no creo que estoy hablando de personas, ni relaciones amorosas, ni nada de eso. Estoy hablando de estado sólido. Esos defectos enriquecen
a los materiales, y debemos de estar conscientes que así son los materiales cristalinos no son perfectos y los tenemos que aceptar con sus defectos, porque no los podemos hacer perfectos, es imposible convertir un material a perfecto por la cuestión termodinámica que ya les dije que la entropía y la entalpía están combinadas y la energía libre de Gibbs siempre va a dar en medio. Entonces, pues así los tenemos que aceptar, no los podemos cambiar y tenemos mejor que aprovechar esos defectos para alguna aplicación tecnológica. Pues sí, suena muy filosófico. Suena que estoy hablando de que hay que aceptar a las personas con defectos. Y bueno, eso también es cierto, ¿no? Eso también es verdad. Pero bueno, estuve hablando de materiales todo el tiempo en estado cristalino. Bueno, nos vemos la siguiente clase. Todavía vamos a seguir con esto. Vamos a ver un ejemplo ya claro de estos, de esos defectos, de estos materiales. Vamos a seguir con lo de los defectos. Bueno, pues sí, nos